Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Florencia y este es mi primer video para este canal de YouTube que por insistencia de mi hijo he decidido abrir y compartir. Te cuento un poco mi historia, intentaré ser breve. Cómo he pasado de sentirme profundamente mal conmigo misma, con una baja autoestima tremenda, donde a veces el pudor, la vergüenza, el sentimiento de culpabilidad, vamos, todas aquellas emociones que nos oprimen, que nos encogen, luego de una profunda búsqueda, trabajo personal conmigo misma, he podido revertir ese sentir y esa vida a una vida, honestamente, perdón, y que no suene a fantasía o a chulería, una vida inspirada. Aquello de sentir que te levantás por la mañana y decís, qué bien, un nuevo día, hoy por dónde empiezo. Entonces vuelvo hacia atrás. Tengo casi 58 años. Yo empecé desde muy pequeñita, con 12 años te diría, sí, con 12 años a meditar, a hacer yoga y a fascinarme por el mundo de lo místico, sentirme completamente atraída. Tanto que a los 13 años recuerdo perfectamente ir leyendo mientras mis amigos se iban a la playa. Vivía en Argentina, ahora yo ya vivo en España con mi familia, mi marido y mis hijos. Mis amigos se iban a la playa y yo me quedaba leyendo la vida de Buda, cómo se había iluminado, o los monjes del Tíbet, y toda aquella cosa que envolvía de un halo de misticismo donde yo por alguna razón me sentía completamente atraída. Lo cierto es que el tiempo fue pasando, ya te dije que desde muy pequeñita me inicio en meditación trascendental, pero bueno, la vida fue un ir y venir. Yo no estuve meditando toda la vida. No fue hasta, bueno, tuve distintas experiencias, siempre sentir en todo ese transcurrir a cuando fui madre. Me acuerdo que reunía de pequeña a los 15, 16 años a mis vecinos y me inventaba una meditación y empezaba a dirigirles una meditación con música de fondo y bueno, todos muy relajados y muy felices. O sea que siempre hubo algo que me llamaba como un imán. Total que, ya te digo, creo que fue a partir de la maternidad donde toda mi vida se revolucionó. Mis hormonas no entendieron la maternidad y por alguna razón la maternidad empezó a sacar mi peor versión. O sea que todas aquellas emociones que yo sentía con la maternidad se acentuaron y me sentía profundamente mal. La primera pregunta que yo me hacía era cómo el ser que yo más amaba, o sea, mi hija, me sacaba lo peor de mí, pero obviamente no era mi hija, era lo que yo tenía adentro. Mi hija fue creciendo, llega mi segundo hijo, yo no me sentía bien, no disfrutaba de vivir, hasta que un día me di cuenta y a raíz de eso que me doy cuenta me hice la gran pregunta. Me di cuenta que no amaba, pero no es que no amaba a mi hija, no me amaba a mí, no me estaba amando. Porque para amar, antes es necesario amarse. Y fue cuando me hice la gran pregunta de, vale, a mí vivir así no me gusta. ¿Cómo hago yo para vivir de una manera distinta? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el camino entonces para sentir de una manera distinta un verdadero y profundo amor por todo? No solamente por mí, por mi hija, por todo. Ahí me di cuenta que mi corazón estaba completamente cerrado. Y paralelamente me di cuenta que no encajaba en muchos lugares. Con mi marido emigramos de Argentina a España y ahí empiezo a tomar distancia de muchas relaciones
y hacer una profunda búsqueda de mí misma. A través de, primero, las flores de Bach, a través de la meditación, a través de búsqueda y búsqueda de libros de autoayuda y golpear puertas y paralelamente empezar a estudiar, porque yo sentía que dentro mío había algo para dar también. O sea que era toda una mezcla de emociones y necesidades tremendas. Poco a poco se fue asentando. Poco a poco esas emociones que yo me las tomé, este trabajo conmigo misma, como una ardua tarea y de decir, yo quiero vivir una vida mejor, yo quiero vivir una vida inspirada. Entonces mi primer trabajo fue sentir cómo hago para amarme, cómo hago para reconocer que el tema de la autoestima lo único que hace es achicarme, apagarme, y que hay una verdadera luz dentro mío y que esa luz es en la que yo quiero vivir, porque esa luz es sinónimo de paz y eso es lo que yo quiero luego compartir. El proceso fue largo, pero en el camino yo nunca bajé los brazos. Trabajé conmigo, paralelamente fui estudiando y me fui apasionando de decir, vale, ¿y qué pasa si yo empiezo a dar clases de yoga? Porque bueno, me había titulado, soy profesora. Me animo a dar clases de yoga. Hoy me animo a dar meditación. Y luego empecé a trabajar con las flores de Bach. Y más tarde, así, de la nada, yo ya obviamente había trabajado bastante conmigo y ya me sentía mucho mejor. Y mi vínculo materno había mejorado, el vínculo con mi marido había mejorado, pero principalmente el vínculo conmigo misma había mejorado. Es que un día empiezo a sentir, y es aquí donde puntualmente quiero ir y de lo que se va a tratar este canal. Aquello de no encajar con la gente y desde muy pequeñita y sentirme rara, como dicen aquí en España, friki, aquello de no amar, aquello de todo lo que me hacía sentir muy incómoda y mal conmigo misma, hoy me doy cuenta que fue un trabajo profundo de aprendizaje para experimentarlo en mí misma y poder compartirlo. Y que esto llegue a aquella persona que pueda ayudar. Empecé a sentir, empecé a ver, empecé a leer lo que el común denominador de las personas no puede, aunque esto que te cuento está en todos. Dando las clases o dando masajes, porque también doy masajes, empecé a sentir el campo emocional de mis alumnas. Empecé a sentir también el enfado en el otro, el corazón cerrado, la rabia, el sentido de minusvalía emocional. Y ahí es cuando comienzo a darme cuenta que acercándome y contándole de manera privada a la persona lo que sentía, buen día. Por ahí no termino, ¿verdad? No. Por ahí no, ¿no? No. Adeu. Pues aquí en vivo y en directo empiezo a sentir lo sutil, lo que no se ve, el campo de las energías. Como proceso de ayuda al otro. Me he convertido en una fanática de la meditación, para resumirte y llegar aquí ahora. Te propongo que conforme yo vaya sintiendo, vaya surgiendo, acompañarte en unas breves meditaciones, pequeñas meditaciones. Tal vez un día saco una carta de oráculos, me inspiro, te digo lo que siento y juntos meditamos, respiramos con la intención de que todas estas herramientas que a mí me ayudaron te ayuden, lleguen a ti, colaboren en tu bienestar.
Así que como dice todo el mundo, te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des like, a que compartas este video, porque soy una convencida, mira, te regalo aquí una ramita de pino, porque soy una convencida que este video va a llegar a las personas que necesitan escuchar esto. Así que, para resumir, te cuento, de pasar de todas aquellas, de aquel modo de vivir, hoy te puedo decir que vivo una vida en paz. No significa que yo no tenga problemas, no significa que no tenga discusiones, no significa que no esté de acuerdo en algunas cosas, pero enseguida le encuentro la vuelta y no me quedo rumiando la emoción negativa y me achique y me llene de rabia. He logrado salir de ese circuito y te puedo decir que cuando sucede algo así de esa naturaleza, entiendo que el otro tiene su propia historia. Que el otro habla y se enoja y tal vez se pelea conmigo porque tiene su propia historia de vida y sus propias creencias. Y que su historia de vida y sus propias creencias le hacen luchar o ponerse en modo defensa para que uno no descubra sus heridas. Entonces tengo tantas cosas para compartir y contarte y no quiero que este video sea profundamente largo. ¿Qué te digo? Vuelvo. Puedo decirte que vivo una vida inspirada. Puedo decirte que cada vez que abro los ojos al amanecer, agradezco profundamente el gozo que siento por vivir. Que agradezco profundamente sentir el amor. Que mi corazón se abrió como se abre una rosa. Que amo. Que gozo del silencio. Que gozo de la paz. No sé si no se me metió una ramita aquí en la manga. Que amo profundamente a mis hijos. Y que ahora mis hijos me muestran la mejor versión de mí misma. Y eso es glorioso. Y que descubrí que tengo habilidades, como dicen por ahí, dones y talentos. Y que esto nos pertenece a todo el mundo. Que todos los seres humanos de este planeta tienen dones y talentos. Solamente lo tienen que descubrir. Y ¿qué más te puedo decir? Y que si esto llega a ti y te ayuda, ¡ay, bienvenido! Genial. Yo no quiero hacer grandes producciones, así que recién acaba de pasar un señor que se perdió con su bicicleta preguntando si había un camino, le dije que no. Yo quiero que sea sencillo, quiero que sea de entre casa. Que si siempre puedo meditar, hablarte y llegar a ti desde aquí, desde el monte, fenomenal. Y que allí donde esté, que para mí sea inspirador hablarte, nos pongamos, abro la cámara, abro el teléfono y ya está. Como si estuviésemos tomando un café entre amigos. Así que, nada, te espero. Como ves, este canal se llama Encuentros con Flor y me encantaría que me cuentes si te gusta esto que te digo y empezar a tomar este café entre amigos. Chaucito y hasta el próximo video.